Hola, bienvenidos al programa Preguntemos lo que nadie quiere preguntar y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que se está viendo mucho en la sociedad y bueno, queríamos traer esto para que podamos hablar sobre temas que no se hablan, sobre temas a las cuales vemos en las redes sociales que pareciera que todo el mundo entiende, pero hoy tenemos a la licenciada que nos va a estar contando y hablando sobre estos temas para que nosotros podamos entender qué es lo que esto significa y lo que esto conlleva. Así que bueno, muchas gracias por tenerte, por estar acá hoy con nosotros. Quisiera que nos puedas contar quién sos vos, qué es lo que haces, qué trabajás y que le puedas contar al público y presentarte. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Ludueña Yanina, soy licenciada en Educación Especial, diplomada en Autismo y bueno, tengo un espacio de terapia y desarrollo infanto-juvenil que se dedica exclusivamente a trabajar todo lo que es la neurodivergencia que decías recién, un concepto que se está viendo ahora más en auge y es relativamente nuevo. Ya hace un par de años igual, que eso se viene hablando, pero bueno, ahora es como que está teniendo como un poco más de fuerza y está buenísimo que nos den esta oportunidad porque son muchas las personas que la atraviesan y mientras mayor información exista y se dé y se difunda a través de diferentes medios, es mayor la posibilidad de que tengan respuesta y que lleguen, ¿no es cierto?, al diagnóstico y demás. Pero bueno, básicamente es eso, trabajamos con niños, con adolescentes y con adultos, se llama Raíces el espacio y está aquí en Villa María. Bueno, y quisiera que me puedas empezar a contar un poco qué es la neurodivergencia, qué es lo que conlleva, más que todo porque hoy en día siento que hay demasiada desinformación sobre este tema, que puedas aclararnos y darnos a entender qué es lo que significa y cuán importante es esto saberlo en torno a la sociedad. Bien, sí, en realidad, o sea, siempre, digamos, desde años se trabajó todo lo que es, de alguna manera, diferenciar lo patológico de lo sano, ¿no es cierto?, con diferentes, bueno, conceptos y teorías que de alguna manera fundamentaron todos los estudios en relación al neurodesarrollo, a lo pedagógico, el estudio y demás, y siempre se buscó como cierta clasificación o para que todos hablemos de un mismo, digamos, unifiquemos, digamos, nuestro lenguaje a la hora de, bueno, de diagnosticar, de realizar tratamientos, intervenciones y demás, es como manejar un mismo discurso, ¿no? Y para eso, bueno, hay personas científicas y demás que estudian esto de manera intensa y, por ejemplo, en relación a todo lo que es el neurodesarrollo, hoy tenemos avances hermosos, muy amplios, que nos permiten cada vez ser más activos socialmente desde diferentes roles, digamos, con posibilidades de apoyar y hacer más fácil a la persona que la atraviesa esta neurodivergencia. Y esta introducción es un poco porque en realidad siempre manejamos como un neurotípico, digamos, como un cerebro neurotípico, sería aquel que de pronto decodifica la información que tenemos en nuestro entorno a nivel sensorial, a nivel cognitivo, psicológico, emocional y demás a medida que va creciendo, digamos, dentro de los parámetros que se consideran, nuevamente, este término normal que ya se deja de usar un poco, Claro. pero que, bueno, para explicarlo sería como algo así, ¿no es cierto? Aquello que es esperable como pauta madurativa, ¿no? Pensemos en un niño pequeño que tiene que desarrollar su lenguaje. Sabemos que hoy el lenguaje, digamos, no es solamente la emisión de palabra, sino que previamente a la palabra ya está previsto que surjan otras instancias, otros hitos, digamos, que tienen que ver con la comunicación. Podemos pensar en un bebé que mira a su mamá y que ya se está comunicando con ella de alguna manera, Claro, encontrándola sí. con la mirada, con el llanto y demás, ¿no es cierto? Esto vendrían a ser todas estas pautas que uno espera que sucedan y que ya a temprana edad nos van dando indicadores. Y que cuando esta mamá se acerca de pronto al pediatra, con controles que por lo general siempre se manejó el control del niño sano o enfermo, ¿no es cierto? Tengo tos, tengo una infección, llevo el bebé a control, me dan una medicación y listo. Hoy creo que lo que tiene que ver con salud, con la medicina,
hay muchos pediatras que cada vez se están formando mucho más en lo que es neurodesarrollo, o sea, que no queda solamente ligado al neurólogo Claro, o al sí. psiquiatra infantil, que eso me parece súper interesante porque a veces la misma, como dato para la sociedad en general, ¿no? Una mamá, digamos, debería saber que al pediatra no solamente se va cuando hay algo como una posible enfermedad a nivel físico, sino también para que el pediatra le pueda decir si el desarrollo de su bebé está siendo, digamos, adecuado, que pueda recibir preguntas como, y ya mira los ojos, ya te mantiene la mirada, ya responde el nombre cuando es más grandecito, ya camina, ya, qué movimientos hace, de qué manera se comunica. Y esto hace que de pronto la familia pueda tener como mayor oportunidad de pedir ayuda en caso de que vea que hay algo que no se está dando. Por lo general, ¿qué hacen las mamás? Comparan con el hermanito, ¿sí? Claro, sí, sí, O como con el familiar que tienen cerca. Sí, bueno, a mí me pasa muchísimo que lo escucho a mi mamá, por ejemplo, que me decía que mi hermano más chico, cuando estaba en la panza y cuando nació, se movía de una forma como si fuera, siempre dice lo mismo, que parece un pececito, y mi hermano, o sea, el más grande, no, era tranquilo, dormía todo el tiempo y cuando estaba en la panza ni siquiera se movía. Entonces también es cierto lo que vos decís con el sentido de que no se busca tanto a un pediatra, sino que se ve la diferencia de uno con el otro. Esas son, creo que, las primeras herramientas que el papá o la mamá van teniendo y que esto, bueno, se va multiplicando de acuerdo a las cuestiones que se vayan observando, ¿no? Pero siempre alentar a estas mamás que de pronto son primerizas, que de pronto están solas, sin la familia ampliada cerca, pensemos en lugares hasta rurales. Me ha pasado tener pacientitos que llegan y que, bueno, están muy solos, o sea, papás primerizos, en donde de pronto esperaban que hablara más adelante y se daba a entender y usaba mínimas, digamos, habilidades lingüísticas como el señalamiento o apenas de llevarte de la mano, y lo veían común, o sea, les parecía normal, y a lo mejor estábamos hablando de 2 años y medio, 3, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito a lo que es el concepto, esto de explicar un poco lo esperable sería lo neurotípico, ¿no? Aquello que uno espera que se dé en cierta edad y que de pronto lo pueden decir los libros, bueno, ni hablar las redes, y por ende lo ideal es que lo hable el especialista, en este caso el pediatra o quien haga ese seguimiento del desarrollo. Luego ya empiezan las dificultades que se observan como de una manera mucho más instaladas, en donde tenemos un peque que de pronto no se organiza en un espacio porque al escuchar ciertos sonidos detona un problema conductual, o que llama mucho la atención porque tiene como ciertos movimientos que de pronto son medio raros, cuando dentro de la neurodivergencia hablamos de una manera de procesar esta información, estos estímulos y la manera en que me adapto al exterior, digamos, al contexto, como de una manera particular, ¿no? O como que no logro adaptarme, también lo podemos ver de esa otra forma, por diferentes situaciones que puedo observar. O sea, hoy la mayoría de las evaluaciones justamente de la persona neurodivergente tiene que ver con una observación clínica, que por eso también es una situación que termina siendo a veces discutible con otras corrientes teóricas, por ejemplo, porque se debate mucho esto de que la observación de un test, a través de un test, como en mi caso yo estoy certificada para realizar el test A2, y puntualmente ese test nos indica si está dentro del autismo o no. Y el autismo es una de las neurodivergencias que hoy podemos nominar, pero también tenemos el TDAH, el déficit atencional sin hiperactividad, y otras cuestiones que tienen que ver más con el aprendizaje, como dislexia, y todo aquello que de alguna manera haga que la persona deba tener un apoyo específico, ya sea de un profesional, ya sea de algo que a lo mejor puede ser, si a nivel sensorial, no sé, se abruma mucho, de pronto percibe los sonidos de una manera muy intensa o al revés. Bueno, hay apoyos también físicos, pero que
diferentes disciplinas como la terapia ocupacional, por ejemplo, a través de una evaluación, que también es un cuestionario bastante amplio de este perfil, hace que veamos estas cosas que hacen que no nos podamos como adecuar y por ende no interactuar adecuadamente como los patrones que estamos acostumbrados. ¿Sí? Sí, y también me llama la atención que usted recién hablaba sobre el TDAH y sobre la dislexia, no solamente hablando sobre autismo. Y como veníamos hablando, las redes sociales me parecen que son como muy importantes hoy en día para los adolescentes, para los jóvenes. Y por ahí lo que sucede un montón es que empiezan a ver reels un montón que dice, bueno, tenés TDAH si te pasa esto, lo otro. Y por ahí los mismos jóvenes o los mismos adolescentes se crean en su mente un diagnóstico que puede ser cierto o no puede ser cierto. Y por ahí esto es interesante lo que usted dice en el sentido de que ya a partir desde niños aprender, ya sea los padres primerizos o los padres ya que tienen varios hijos, aprender que no solamente se lleva al hijo al médico si tiene algún problema, sino para completamente todo, y que usted pueda hablarle a los jóvenes y a los adolescentes que están en presencia hoy y que nos están viendo, y que puede explicarle verdaderamente qué es el TDAH o qué es la dislexia. Yo me acuerdo que tenía un compañero que tenía 25 años, y recién el año pasado se enteró que tenía dislexia. Se sentía tan diferente, no podía comprender algunos temas o cosas y no sabía que tenía, hasta que se empezó a hacer tratamiento y todo lo demás y le dio que sí tenía dislexia. Entonces cuando él se enteró fue como que fue un respiro y de decir, bueno, ahora sé que tengo que estudiar de esta forma y que esto me puede frustrar o esto no. Y que usted como profesional, de nuevo vuelvo a repetir, como profesional, pueda decirle a los adolescentes, porque por ahí un adolescente dice, ay, tengo TDAH porque lo vi en Instagram, pero en realidad no puede ser así. Estamos como en una era donde, bueno, las redes nos atraviesan de una manera muy importante, especialmente, como vos decías, la adolescencia es como, ya incluso yo creo que me estaría quedando corta, yo diría ya los niños, e incluso también, sí, es cierto. porque hoy por hoy, incluso con lo que es inteligencia artificial, o sea, ves nenes de 7, 8 años que ya están solucionando actividades escolares con eso, ¿no? O sea, como una herramienta. Entonces, hoy la tecnología, las redes, todo lo que impacta desde este lugar quedó para quedarse y para que hagamos un buen uso, ¿no es cierto?, de eso. Yo no soy partidaria de, porque bueno, por una cuestión de edad también el uso que le doy también es limitado, pero sí coincido con vos en esto de que por ahí hay mucha gente que de pronto a través de un canal, bueno, si no son influencers, o sea, empiezan a hablar del tema y a encontrar como siempre hay alguien que está escuchando y que está llegando, y no siempre es una información realmente verdadera, ¿no es cierto? O sea, siempre es importante que para realmente llegar a un diagnóstico, estos famosos test que de pronto nos ayudan como un poco a visualizar y demás, no siempre son tan certeros porque hay, con el profesional hay una situación de interacción que sí están estos test que de pronto se hacen preguntas puntuales, donde se recolecta mucha información y demás, pero el tema está en que uno tiene que saber leerlo a esto y que no siempre justamente, a veces, bueno, una persona que es muy inquieta se le dice hiperactiva y no, es simplemente que es, bueno, es muy inquieto, es ansioso quizás, pero también te pones a ver el perfil de la mamá, el perfil del papá y toda la familia es como muy acelerada y digamos, ellos también tienen, digamos, las personas tenemos esta información a través de nuestros genes. Entonces, tampoco es absurdo que ese niño se mueva mucho, pero cuando esto llega a impactar en el aprendizaje de una manera importante, a la hora de interactuar de una manera importante, en donde empezamos a notar que rasgos psicológicos. Pensemos que hoy llegan adultos al diagnóstico, pero que han transitado toda su adolescencia, primario, secundario y hasta parte a veces de terciario o en la universidad, y la verdad que empiezan una etapa de evaluación porque
quizás tengan un hijo ya con alguna dificultad puntual y que se empiezan a preguntar y que asisten a tu consultorio y te dicen, pero yo también era así, pero a mí también me pasó, ¿sí? El tema, por ejemplo, del bullying, que está tan de auge también a la hora de relacionarnos. Estos chicos que se ven como que llaman la atención, la mayoría usa el término me sentía raro, ¿no? Entre comillas, justamente, porque ellos mismos también se veían de esa manera, ya desde antes, solo que ahora le pueden poner un nombre y saber por qué, ¿no? Porque esto generaba cuestiones psicológicas. Pensemos en una persona de 30, de 35, 40, lo máximo fue de 57 que he evaluado, pero dentro de estas edades ellos ya estaban sabiendo que algo tenían, pero que de pronto no tuvieron la posibilidad de haber realizado una evaluación, sino que siempre eran los difíciles, los problemáticos, lo que en este caso, como tu compañero, le costaba tanto interpretar los textos. Me imagino cómo se le habían entrecruzado todo lo que tiene que ver con esta lectura, que de pronto seguramente que debe haber aprendido de memoria y de oído, ¿sí? Porque justamente dentro de lo que es la neurodivergencia se potencian aquellos sentidos que de alguna manera me permiten adaptarme de la mejor manera. Entonces aquello que de pronto me abruma, y como la lectura, por ejemplo, en el disléxico, la compensa escuchando. Y de pronto estos mismos conceptos son aprobados y rendidos, comprendidos, interpretados correctamente, pero desde el canal auditivo y no desde el visual, que sería la lectura. Entonces, si esa persona hubiese sabido que en realidad no es que leía mal porque no practicaba o que le ponían anteojos para que de alguna manera no se le borronearan estas letras y hablaran otras cosas, es mucho más profundo igual, porque bueno, justamente es esa manera que capta la información en nuestro cerebro, ¿sí? Por eso es tan apasionante. En mi caso me apasiona mucho, pero bueno, es ir más allá de lo que conocemos que debe ser ese desarrollo, ¿no? Y hoy, bueno, nos impacta de una manera justamente por esto, ¿no? Porque no siempre, digamos, o sea, a través de las redes uno puede transmitir mensajes muy buenos y también cometer algunos errores en esta cuestión de estos tildes que de pronto marcan muchas personas y ya se consideran y se autodiagnostican, claro, ¿no? Sí. Y eso no sería lo adecuado. Sí, comparto que moviliza y que el movilizar llega a, de alguna manera, acercarse al centro especializado o al lugar que podrían de alguna manera hacer el diagnóstico. Y que después realmente se van con un alivio, lejos de sentirse mal. Yo noto alivio. Es como, ay, por eso no entendía. Claro, por eso no dejaba de moverme. Por eso no me organizaba y era siempre el que perdía todo. Como empezar a encontrar respuesta, que quizás fue el psicólogo no sé cuántos años hablando de la función materna, paterna y que cómo era en casa y sí, dando vuelta, pero el problema no dejaba de estar presente, ¿no? Y eso es porque tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, saberse que realmente hay un procesamiento que tiene que ver con algo biológico y que sí es observable, porque la conducta y los aprendizajes y las respuestas son a través de lo observable, pero ya está en uno, o sea, ya está esta información desde pequeños, digamos, no es que se transforman luego en este diagnóstico, digamos, no, estuvo siempre. Sí, me pone a pensar que, por ejemplo, creo que, como usted decía, sí, en las redes sociales es importante que se haga saber de este tema, pero para los que nos están mirando, que ustedes, si llegan a sentir, como decía la licenciada, que por ahí hay cosas que dicen, che, esto me pasa a mí, que en vez de autoanalizarse, por así decirlo, autodiagnosticarse, que puedan ir a especialistas y ahí se saquen las dudas o que tienen algún sobrinito o algo por el estilo, tío, hermano, de sacarse las dudas ya con un especialista y no de estar pensando si es sí o no. Y también creo que, como usted decía, me hizo acordar cuando yo iba, imagínese, a la primaria, yo tengo 21 años, pero me acuerdo que iba a la primaria o fue en la secundaria, no me acuerdo bien, donde nos habían enseñado estas diferencias de cómo cada uno podía estudiar. Bien.
Entonces, creo que también la escuela tiene un rol importante, no solamente la escuela, sino que también diferentes ámbitos en los que nos movemos en la sociedad, tanto sea un club, la misma iglesia o la escuela, que son como lugares fundamentales que capaz todos estuvimos en la sociedad. Y de saber que, digo, por ahí, yo me acuerdo que cuando nos hicieron este test sobre cómo debíamos estudiar, a mí se me había tomado sobre lo visual y me habían enseñado cómo estudiar a partir de lo visual. Yo digo, ¿habrá algún chico que en ese momento no se haya encontrado en ninguna de esas? Seguramente. Es como... Los disléxicos seguro que no. Ellos no se encontraron en esa. Claro. Ahí decían, no entiendo nada. Sí, es como, ninguno de estos me sirve. Yo lo intenté todo y no me sirve nada. Pero bueno, que usted nos pueda contar cómo se puede trabajar desde cada ámbito y cómo la familia nos podemos dar cuenta sobre estos rasgos que puede tener una persona, o de decir, bueno, esto no es, o sea, no es alarmante por un hecho de que sea diferente, sino que es alarmante en el hecho de cómo saberlo tratar para que la persona se sienta acompañada y que se sienta que puede comprender lo que le está pasando. Como recién nos estaba contando que por ahí van y dicen, oh, tengo un alivio porque ahora sé lo que me pasa. En eso es emergencia, en el saber de que no sabe uno qué es lo que le está pasando, y por ahí no es tanto, como decía, de ir a un psiquiatra o a un psicólogo, sino de saber esto. Es que si yo no sé lo que me pasa o lo que, no puedo pedir ayuda justamente, ¿sí? Entonces, primero ser consciente de eso es fundamental. Y otra cosa que me parece súper importante recalcar es que todos los espacios, como nombrabas recién, ¿no es cierto? Cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de inclusión social, ya sea, la inclusión no es solamente en la escuela, o sea, tenemos una ley de inclusión incluso que ampara que justamente se pueda tomar diferentes propuestas de enseñanza para todos los alumnos, que cada uno pueda apropiarse de una manera particular, ¿no es cierto? Obviamente que después, bueno, hay otras cuestiones políticas educativas que las atraviesan, claro, proyectos institucionales y demás, pero más allá de eso, si estamos hablando de una sociedad que busca ser empática, siempre esto de no juzgar, ¿sí? De ser más flexibles, ¿no? Cuando veo que hay una persona, sea un adolescente, sea un niño, sea un adulto, que veo que se está comportando de una manera como extraña, o sea, o que quizás no sea tan conocida para mí, o que diga no es esperable, ¿sí? Esto lo hago porque ya socialmente y culturalmente, de alguna manera ya se instauró en mi cabeza de la manera en que me tengo que comportar a cada edad. De pronto, no se te ocurriría a vos a lo mejor salir caminando por la calle y empezar como a saltar porque estás contenta. O sea, la felicidad la transitas desde otro lugar, por la edad que tenés. Claro. Pero sí, hay otras personas que inhiben este contexto y de pronto lo hacen. Y uno queda mirando como diciendo, este cuerpo grande, haciendo esto, ¿qué pasa? Entonces, cuando la postura de ese otro, sea en un club, que van a practicar un deporte, sea en la escuela cuando no se llega al aprendizaje, sea en un lugar, hasta un comercio, o sea, alguien que pide las cosas de una manera particular, hace que yo tenga que de alguna manera pensar, ¿no? Che, ¿cómo lo ayudo para que de pronto me pueda hacer más claro? Porque no lo estaría entendiendo, no lo sigo. No sé, se me ocurre pensar también en muchas veces los adultos que de pronto a la hora de estudiar en lugares donde hay mucha capacidad de alumnos, como en la universidad, donde hay mucho estímulo, mucha bandera, mucho sonido, muchas luces, mucha gente, mucho todo, la persona que de pronto no sabe que tiene la condición de autismo o de algún otro diagnóstico que esté dentro de la neurodivergencia, no sabe cómo pedir ayuda exactamente, ¿sí? Y esto de alguna manera impacta en que la universidad tampoco le pueda de pronto favorecer en su desempeño, ¿sí? Pero todos tenemos un rol activo en la sociedad a la hora de incluir. O sea, yo estoy incluyendo cuando estoy no solamente ayudando a un ciego a cruzar la calle, sino también a de pronto si hay una persona que es, no sé, tiene una problemática más
sensorial, ¿no es cierto? De que sea muda, que sea sorda, o sea, un picto que te diga esto, si estoy vendiéndole, digamos, ser más empático en esto y tratar de buscar esta comunicación, ¿no? Estamos en la era de la comunicación y en esto de la interacción. Entonces, justamente la neurodivergencia nos vamos a ver un poco como ahí con esta pared que tenemos que ver cómo la atravesamos, porque no es que no puedan o no sepan interactuar, sino que hay que buscar la manera de... Sí, y bueno, yo hablando sobre este tema me hizo recordar que si hablamos tanto sea sobre un sector de la sociedad, creo que es importante entender esto, que cuando hablamos sobre la palabra que recién acaba de decir usted, Inclusión. sobre inclusión, no se trata solamente si hablamos de ideología, sino que se trata también de esto. Yo siento que hoy en día se ha dejado muchísimo de lado esto cuando realmente es importante, es muy, muy importante que nosotros entendamos y sepamos esto y que aún inclusive, no sé, empezar por aprender a hablar en señas, aprender a hablar en señas, por ahí utilizar braille o no sé. Sí, o los pictogramas también. Exactamente. A veces en un espacio, como un bar, una estación de servicio. O sea, nosotros somos también muy visuales en general y bueno, vamos siguiendo el cartelito de baños de mujeres, baños de hombres, o sea, necesitamos como esta ruta, ¿no? Y en la neurodivergencia esto es mucho más todavía necesario. Entonces, si logramos incorporar que en la sociedad estamos todos, y cuando digo todos, digo variedad, diversidad. O sea, la diversidad abarca justamente toda la gente, digamos, y los estilos y las formas. Después ya lo neurodivergente como va más a lo específico, ¿no? Quizás se necesita un apoyo a nivel profesional y demás. Pero si, digamos, la inclusión, queremos ser una sociedad inclusiva, exactamente, vamos a tener que, de alguna manera, ser todos partícipes de esto. Exactamente, porque el bullying no pasa solamente en la escuela. En la escuela es como que toma esa fuerza de que, bueno, a un compañerito le hicieron bullying porque no hablaba, porque se mostraba de una manera que llamaba la atención y decían cosas que de pronto peyorativas por esto, pero no sucede solamente ahí. O sea, pensemos en todo lo que en la sociedad en general uno va por la calle y va de alguna manera observando y va viendo diferentes tipos de comportamientos y de pronto aquel que le llama la atención y lo ve como medio raro fuera de este patrón que decíamos al inicio y ya estamos hablando como que teniendo cierto cuidado, no sabiendo qué hacer o cómo actuar. Entonces, mientras más naturalicemos que justamente el ser cada uno de una manera diferente, única y repetible, hace que yo tenga que hacer cierto esfuerzo para entenderte. O sea, yo no conozco tu historia, no conozco de dónde venís, estamos compartiendo una nota, intento ser clara para vos sin tener este conocimiento previo, pero dándote toda la posibilidad de que me sigas y permitirme que me repreguntes también si digo algo que no está a tu alcance de entendimiento, por ejemplo. Claro. Al igual que yo, también para con vos. O sea, si hay algo que de este mundo no estoy entendiendo, vos me vas a decir, bueno, se trata de esta forma, habla más fuerte, y nos vamos apoyando mutuamente en la comunicación, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Sí, así que bueno, qué interesante que es este tema, y bueno, te doy lugar para que te puedas despedir de la gente que nos está viendo. La verdad que fue bastante lindo poder hablar sobre estos temas y creo que también yo me llevo muchas herramientas y espero que la gente que nos esté viendo también se lleve todo esto que hablamos. Así que te puedas despedir del público. Bueno. Sí, es medio raro también esto para mí. La verdad que espero que este mensaje haya llegado realmente a las personas indicadas, a las personas que de pronto tienen ganas y les interesa poder aprender sobre aquello que veo distinto, ¿sí? Y que lejos de juzgar, busque la manera de colaborar con esa persona, y creo que desde los profesionales que estamos dentro de este espacio, ya sean psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, los que estamos de alguna manera con un rol mucho más activo, podamos salir a difundir,
¿sí? De manera bueno, amable y empática a aquellas familias que lo estén necesitando y que bueno, pierdan el temor a la etiqueta, porque no es un segundo nombre, sino que lejos de eso es una puerta que se abre a poder estar con una calidad de vida mejor. Mucho mejor. Así que bueno, muchas No, gracias. gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar mirando. Nos vemos en la próxima. Chao.